oportunidad vamos a tener un video muy corto, pero un video muy conciso, ¿verdad? Porque todavía el debate, ¿verdad? Está muy abierto, todavía siguen muchas las intrigas. Hace poco personas me escribían y me preguntaban sobre qué tarjeta de video necesito yo para correr bien el simulador. Y yo le decía que al simulador no le importa tanto la tarjeta de video como si le importa el CPU. Y en este video nosotros vamos a contactar mediante unas pruebas, ¿verdad? De cómo influye, ¿verdad? El CPU y el GPU en el simulador de vuelo. ¿Qué es lo que más es influyente para el simulador? ¿Qué es lo que realmente nosotros necesitamos optimizar en el simulador? Y entonces, ¿verdad? Vamos a ver la comparación entre lo que hace la CPU y la GPU en el FCX. ¿Qué es lo que importa realmente? ¿Importa más la GPU? ¿Importa más el CPU? ¿Importa más cuántos núcleos tenga? ¿Importa más cuánta velocidad en gigahercios tenga? ¿Qué es lo que realmente nos va a dar los frames que nosotros necesitamos para poder tener FCX con buen rendimiento? Entonces, en este video, obviamente, vamos a ver la importancia de los componentes esenciales que en el simulador realmente necesita. Veremos si es más importante la GPU o la CPU y qué tanto influye la cantidad de núcleos como la velocidad del procesador en gigahercios en los frames o FPS durante el vuelo en el simulador. El hardware empleado para las pruebas, vamos a comparar procesadores dual core con quad core. Tenemos procesadores, tenemos por ejemplo el Intel E2160, el Intel Core Q6600, el Intel X6800E y el Intel E6750. Las tarjetas de videos a comparar, no vamos a usar la gran cosa, vamos a usar lo que con lo mínimo, por lo general FCX correría normalmente, sin mucho add-on y sin muchas cosas. Vamos a usar desde series muy antiguas hasta las series más o menos de gama alta que son recomendables para el FCX, como lo decía en mi video de lo mínimo recomendado para el FCX. Tenemos entonces que vamos a tener la GeForce 6800 GT, la 7950 GT, la 9600 GT, 8800 GT, 8800 GTS, 9800 GTX. Obviamente no, cuando vean la gráfica no van a ver un cambio, no van a ver mucho cambio significativo obviamente entre la 8800 GTS y la 9800 GTX, porque obviamente vienen siendo prácticamente el mismo chip, ¿no? Entonces, es como por ejemplo, si usted tiene una 9800 GTX y usted me pregunta, mira, si yo me compro una GTS 250, ¿es mejor que la 9800 GTX? No, porque es exactamente lo mismo, están en la misma gama. Y cuando nosotros vemos las tablas comparativas de GPUs, ¿verdad? Entonces vemos que tenemos que buscar una gama, ¿verdad? O una serie que esté 2 o 3 escalones por encima, ¿no? Entonces aquí vamos a ver en estas tablas comparativas qué es lo que realmente influye en el simulador. Estas pruebas realizadas se hicieron por Tom Hardwares, una prestigiosa página de internet, ¿verdad? Tienen su canal en YouTube también, Tom Hardwares. Son especialistas en benchmarks, son especialistas en pruebas, en text, tienen diferentes foros de internet en donde hacen debates sobre overclocking, sobre tarjetas de video, sobre en fin, todo lo que tiene que ver con el tema de la computación, incluso de los simuladores de vuelo, no solamente del gamer como tal, sino también de los simuladores de vuelo. Entonces vamos a ver la tabla comparativa para que vean los resultados. Ok, bien. Fíjense en estos cuadros que vamos a ver a continuación. En estos cuadros vamos a ver las diferentes tarjetas de video con los diferentes procesadores, con diferentes velocidades en gigahercios del procesador y con diferentes resoluciones y con diferentes settings. Empezamos primero con estas dos settings que están acá. Aquí tenemos una resolución de 1680 x 1050
no tenemos activado anti-aliasing, tenemos el filtrado de texturas en trilineal y tenemos las gráficas en Ultra Quality. Esta es la gráfica de la izquierda. En la gráfica de la derecha tenemos la misma resolución de pantalla, tenemos el juego activado con anti-aliasing, tenemos el juego activado con filtro anisotrópico en Ultra Quality. Vamos a ver, por ejemplo, desde aquí abajo. Fíjense, tenemos la 6800 GT con los mismos procesadores, ¿verdad? Con diferentes velocidades de gigahercios. Fíjense, por ejemplo, la 6800 GTX, GT de 256 megas, ¿verdad? La tenemos, por ejemplo, con el E2160, ¿verdad? En 1.8 GHz de velocidad, manda 13.1 FPS. A 2.41 no hay mucha significancia. El Q6600 a 2.4 13.6, el Q6600 a 3.2 manda 3.6 y así sucesivamente. Fíjense que cuando cambiamos por ejemplo a la 9000 a la 7950 GT de 512 megas, fíjense que dependiendo de la velocidad, por ejemplo, desde 1.8, 241, fíjense que con el mismo procesador, ¿verdad? Con la misma tarjeta de video, fíjense que aumentó aproximadamente un 10%, un 5% más, o sea, pasó de 13 a 20 FPS, 22 FPS, que todavía no se puede considerar una buena velocidad para poder, como quien dice, disfrutar del simulador. Cuando pasamos, ¿verdad?, a la 8800 GTX, ¿verdad? Cambiamos de tarjeta de video, ¿verdad? En OC de 512 megas y a la 9600 GT y la 9800 GTX de 512. Aquí lo van a comparar, fíjense, con el procesador el E2160 a 1.8 GHz. Las mismas tarjetas, 8800 GTX, 8800 GTS, 9600 GT, 9800 GTX, con el mismo procesador a 1.8 GHz, vemos que entre estas dos tarjetas y la nueva serie no existe mucha diferencia en FPS. Obviamente, sí varió un poco, ¿verdad? Sí influyó un poco la gráfica con respecto, por ejemplo, a la 9500, a la 7950 y a la 6800 GT. Obviamente sí influyó un poco el cambio de GPU. Fíjense que ahora vamos a ver lo mismo, el mismo procesador, ¿verdad? Con las mismas tarjetas de video, ¿verdad? En overclock y etcétera. Pero en este caso pasamos de 1.8 a 2.41 GHz. Y observamos que obviamente el incremento de FPS fue circunstancial. Al aumentar la velocidad del procesador, aumentaron circunstancialmente las velocidades de los FPS. Obviamente con los 9800 GTX es con que se tiene, ¿verdad?, un excelente rendimiento en el simulador, con las que son 8800 GTS, etcétera, ¿no? Tenemos unos FPS muy buenos con estas tarjetas, ¿verdad? Y con incrementar la velocidad. Fíjense, aquí tenemos el Q6600 que lo teníamos por acá abajo, ¿no? Y por aquí vimos cómo se comportaba entre, por ejemplo, 1.8 GHz, 2.4 GHz con la 6800 GT daba 13.6 cuadros y con la 7950 GT daba 22 cuadros. Vamos a colocar el mismo procesador, el Q6600, ¿verdad?, en 2.4, pero en este caso vamos a colocarle las otras tarjetas, ¿no? La 9800 GTX, las otras la 9600 GT en overclock, la 8800 GT en overclock, la 8800 GTS en overclock. Fíjense que a 2.4 GHz tenemos unos valores de 68.5, ¿verdad? FPS 67.9, 67.5, 66.2. Entonces vean que
cuando ligamos un excelente procesador, ¿verdad? Con una velocidad moderada, con una buena tarjeta de video, sí tenemos un impacto en los FPS. Vean, por ejemplo, este procesador que vemos acá, que es el E6570. Cuando lo teníamos por acá abajo, lo teníamos con su velocidad de 2.67. Con esta tarjeta gráfica obviamente no nos da mucho rendimiento. 256 MB de video apenas, 6800 GT. Fíjense que cuando lo colocamos acá con las diferentes tarjetas de video, vemos que sí tenemos un incremento mayor en FPS. Incluso rinde un poco más que el Q6600, ¿no? Tenemos 70, 72, 74 FPS promedio. Vean también, por ejemplo, cuando nosotros tomamos el procesador, el X6800E de 2.94 GHz, ¿verdad? Como lo teníamos acá, fíjense que con una tarjeta excelente, ¿verdad? Tiene muy buen rendimiento. Ok, entonces fíjense que cuando tomamos el Q6600 y le aplicamos más velocidad a 3.2 GHz con las mismas tarjetas de video, vemos que se incrementan los frames, ¿no? Fíjense que acá estábamos con las mismas tarjetas de video, ¿verdad? 2.4 GHz de velocidad, teníamos un promedio de 68, 67, 66 cuadros. Y cuando nosotros lo aumentamos a 3.2, fíjense que pasamos de 60 a 82 FPS. Ustedes vean la importancia de lo que es no solamente el procesador, aumentar la velocidad, sino también la cantidad de núcleos que tiene este procesador, que es un Q6600, que es un quad-core. Si nosotros comparamos, por ejemplo, con un dual-core, apenas tuvimos un cierto incremento de velocidad. No tuvimos tantos FPS como lo tenemos aquí con este procesador. Sí influye obviamente, pero claro, no todos los procesadores dual core pueden overclockearse a una alta velocidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen, si vemos la misma resolución, pero ya tenemos activado el anti-aliasing y el filtro anisotrópico, fíjense que no influyó prácticamente en nada haberle activado eso. Quiere decir que si le activamos estas cosas a la tarjeta de video, con esto desactivado y con esto activado, fíjense que no se nota un cambio muy significativo. Simplemente lo que en el cambio que estamos notando es, primero, cuando pasamos de una tarjeta que es en gama levemente inferior a una tarjeta de buena gama, y cuando pasamos de un procesador con muy poca velocidad en gigahercios o muy pocos núcleos, pasamos a ese mismo procesador, ponerle más velocidad y comparándolo con un procesador de 2 cores contra uno de 4 cores. En la siguiente imagen vamos a tener los mismos, pero en este caso vamos a subir la resolución de la pantalla, ¿no? Aquí tenemos 1280 por 1024, lo mismo, sin anti-aliasing, en trilineal en Ultra Quality, y tenemos con el gaming con anti-aliasing, con filtro anisotrópico en Ultra Quality. Fíjense que los FPS se mantienen, se pudiera decir un poco iguales, ¿no? Incluso en ciertas tarjetas baja un poco los FPS, en otras aumenta, pero notamos que es similar. Si comparamos esta, vemos el promedio y la comparamos con esta, fíjense que estamos teniendo prácticamente el mismo rendimiento. Está influyendo muy bien la capacidad de los gigahercios del procesador combinado con una buena tarjeta de video, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, a alta resolución, 1920 por 1200, igual, sin anti-aliasing en trilineal, con anti-aliasing en filtro anisotrópico. En este caso, aquí sí influyó un poco, ¿verdad? Con la resolución, activar el anti-aliasing y el filtro anisotrópico, pero no fue que bajó mucho. Bajó apenas unos 10 FPS. O sea, pasamos de 80 a 70, ¿no?
y de 75 a 60. Aquí influyó un poco en el rendimiento. Y sobre todo acá obviamente a los procesadores, fíjense, con esta tarjeta, a estas velocidades, ¿no? Con esta tarjeta de video les va muy peor. Les va muy peor. Fíjense que 8.3, 8.4, 8.5, 9, o sea, todavía 18, o sea, 18 FPS. Simplemente no se puede jugar con eso. No se puede volar con eso, por decirlo así. Entonces, vemos que aquí en esta influye realmente, ¿verdad? Influye es lo que nosotros vimos de las velocidades, obviamente, con el Q6600 en 3.2 GHz, ¿no? Que fue el que mantuvo mucha mejor velocidad. Fíjense que vean en comparación, cuando activamos ciertos filtros, como el anti-aliasing y el anisotrópico, vemos que la 9600 GT en overclock fue la que mantuvo correctamente los parámetros. Fíjense que estas tarjetas bajaron de FPS, ¿no? Bajaron de FPS y se ubicaron aquí, obviamente, cuando se le activaron los filtros, ¿no? Es decir, es una carga para la tarjeta, ¿no? En cambio, esta se mantuvo, ¿no? Fíjense que estas más bien subieron, ¿no? En el escaño. Subieron con este procesador, subieron en el escaño, ¿no? Entonces vean que en las conclusiones, ¿verdad? Como pudieron ver en las gráficas, ¿verdad? Las conclusiones más simples es que el cambio de tarjeta de video no influyó casi nada en aumentar frames o FPS, solo influyó en la parte más abajo, ¿verdad? En la que vimos que obviamente la 6800 no se compara con una 9800 o una 8800 GTS, obviamente es un salto de arquitectura muy grande, ¿verdad? Y la diferencia es grande y ahí sí se pudo notar. Pero sin embargo, al cambiar de procesador o aumentar la velocidad de ese mismo procesador, nos damos como resultado que el simulador es casi un 100% dependiente del procesador, de su arquitectura, de los núcleos que tenga y de la velocidad. FSX no depende de la GPU más que de la CPU, pero con una buena GPU trabaja eficientemente. Entonces, ahí como vemos, vemos que se contrasta, se liga lo que yo había dicho en mi video, en donde buscábamos hardware para el simulador. Y lo dije muy claramente en el video, que el requerimiento mínimo de GPU para el FSX era la 9800 GTX o sus equivalentes, que viene siendo 8800 GTS o GTS 250, ¿no? Que están dentro de la misma tabla de rendimiento de tarjetas. Y cuando hablé de la parte del CPU, les dije que un dual core no ofrece mucho rendimiento en FSX y que era recomendable ya de una vez un procesador quad core. Y les hablé de los Q, ¿verdad? De los procesadores Q. Fíjense que ese Q6600 es bueno, tiene buen rendimiento, pero existen muchos mejores, ¿no? Existen ese procesador de 65 nanómetros. En cambio hay procesadores que tienen mejor arquitectura de los de 45 nanómetros, el Socket 775, que son mucho mejores. Obviamente un Q1 de 1650, un Q1 de 1600, un Q1 de 1500, un Q8400, 8500, 8600, etcétera, ofrecen mucho mejor rendimiento que sus contrapartes de 65 nano. En la parte de dual core, sí, obviamente si cambiamos la arquitectura de ese 2160, que obviamente vemos que no nos sirve, lo cambiamos, por ejemplo, por un procesador que sea dual core, pero que sea de arquitectura de 45 nanos, que es mucho mejor, pudiéramos notar que sí va a incrementar más los FPS, pero como les digo, es mejor tener 4 núcleos que 2, ¿no? Y se puede notar en las gráficas de que es mejor tener 4 núcleos que 2, ¿no? Entonces, viendo estas conclusiones, espero que les haya gustado el video. Si tienes algún comentario, por favor escríbeme abajo. Síguenos por Flight Simulator Venezuela en Facebook, nuestro grupo de Facebook. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Y nos vemos en otra entrega donde estaremos hablando de otros temas